Eduardo, ¿qué es lo que haces como emprendedor y profesional y por qué te apasiona tanto eso que haces? Mira, esa pregunta es interesante porque de hecho pocas personas saben que aparte de ser psicólogo clínico, yo también soy diseñador de páginas web y programador web y también soy trader. Y trato de conjugar y combinar todas esas disciplinas que parecieran ser de primera instancia muy diferentes, pero realmente son bastante parecidas o tienen elementos en común. Por ejemplo, Explícate eso sí, porque así como dijiste, la primera impresión fue de psicoterapia a trader a páginas web. es como que, ¿y este mundo, cómo tú lo logras mezclar? Correcto. Pero fíjate en algo, con el tema de la psicoterapia, la psicología se divide en distintas ramas, están las evaluaciones, está la investigación, está la psicoterapia y otros más, tanto a la investigación, al campo de la investigación, me dedico también principalmente a la psicoterapia y me dedico a la enseñanza, es decir, yo estaba enseñando en una universidad, en clases de grado, pero ahora estoy enseñando solamente en clases de maestría por un tema de tiempo, ¿no? Ok. Entonces, esta parte me apasiona de por sí, porque en primer lugar, transmitir conocimiento siempre me ha llamado la atención. De hecho, yo pertenezco a una comunidad cristiana y tengo el privilegio de servir ahí como líder del grupo de jóvenes. Muy Y bien. prácticamente todas las semanas tengo la enseñanza a mi cargo. Enseñar me encanta. Entonces, cuando tengo la oportunidad de poder transmitir conocimiento a los futuros psicólogos que van a trabajar con otras personas, bueno, para mí, primero me pone una gran responsabilidad encima, lo cual me lleva a tener que ser muy estricto con Claro. respecto a lo que estoy enseñando, pero también a mantenerme actualizado, porque el conocimiento avanza, por ende no nos podemos quedar desfasados. En el tema de la psicoterapia, eso es una forma de conectar con las personas. Sí. Y cuando tú estás sentado frente a alguien que te está desnudando el corazón, que te está hablando sinceramente de que las cosas no van tan bien, necesitas visualizar el mundo como esta persona lo está viendo. Necesitas poderte meter en sus zapatos para poder comprender por qué lo que le está afectando le afecta y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Bien. Y esto implica sintonizar con la forma de pensar del otro, con la forma de sentir del otro, y es como si tú estuvieras descubriendo un mundo nuevo. Entonces, eso para mí es apasionante en la psicoterapia. ¿Qué tiene que ver eso con el trading entonces? Ah, y esta es una parte muy importante. Porque el trading tiene dos factores. Está el factor del análisis, que es una tarea totalmente cognitiva, mental, analítica, como dice el término, pero está también el factor psicológico, y por eso te decía que están relacionadas. ¿Dónde entra el factor psicológico? Vamos a suponer que tú tienes un análisis de una proyección de un precio en algún stock o en algún índice o en el mercado de divisas, que es donde yo usualmente suelo operar Ok. y que el precio vaya en la dirección contraria a la que yo estaba proyectando. O sea, es decir, ya estoy perdiendo. Sí. O puede activarse el miedo y si no logro gestionar esta emoción, me puede terminar llevando, me puede llevar a cometer errores, ¿no? Quizás a cerrar la operación antes para que luego, justamente como me había sucedido en ocasiones, tan pronto yo cerraba, la operación regresaba al precio que yo había proyectado e iba hacia el target que yo tenía. Y ahí te Pero por otro, lamentabas entonces. y ahí me lamentaba, y entonces ahí viene la culpa, y ahí Sí. viene, si lo hubiera aguantado, no soy suficientemente bueno. Estos son factores psicológicos, porque eso tiene Claro. que ver con la relación de uno consigo mismo. Y cuando tú estás ganando, entonces viene otra emoción, la avaricia. Sí. Entonces, cuando quieres ganar más de lo que estabas supuesto a ganar porque lo proyectaste hasta un punto y dices, pero el precio quizás puede seguir avanzando un poco más, la ganancia puede seguir creciendo, y por no cerrarlo donde entendías que debía cerrarlo, el precio reversa y probablemente termines en pérdida. Entonces, por eso te decía que esto del trading y la psicología está relacionado. ¿Y cómo se relaciona eso entonces con con el diseño de páginas web, con la programación y todo esto? Sí. Bueno, porque justamente a la hora de diseñar una página web, tienes que ver el mundo como la persona lo ve. Y la psicología me permite sintonizar con la forma de pensar de la otra persona a través de una serie de preguntas que me va a ayudar a ver o a tener una comprensión de cómo la persona está visualizando este proyecto, de manera que si me logro sintonizar, aumento la probabilidad de que el producto que yo entregue justamente cumpla con los requerimientos solicitados.
Y tiene también que ver con la parte del trading, porque al final es algo que hago a través de instrumentos tecnológicos, así Correcto. que programación, diseño, trading. Tengo que utilizar plataformas electrónicas. Esa sería la relación. ¿Por qué me apasiona? Primero porque me da una muy grande libertad. Es decir, gracias a Dios yo manejo mi tiempo. Yo agendo a los pacientes según la disponibilidad que yo tenga. Mi horario de hacer trading es en la zona operativa de Nueva York, durante la sesión de Nueva York, quiero decir que es desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hora New York. No es que yo duro todas esas 5 horas, simplemente es el marco de tiempo que tengo. Tan pronto abro una operación y la cierro, si me tomó 30 minutos y ya terminé mi operativa. No tengo por qué seguir invirtiendo más tiempo en ello. Claro. Y con el tema de la programación, cuando yo era adolescente, esto es algo que muy pocas personas saben, yo era muy fanático del anime. Todavía lo sigo siendo, pero sobre todo de Dragon Ball. Entonces yo quería crear una página web de anime. Y la vida comenzó a dar vueltas y esto se convirtió, de hecho, en mi fuente principal de ingreso por muchos años, la construcción de aplicaciones web y diseño y todo esto. Entonces, me dio esta libertad económica que necesitaba para poder salir adelante, para poder costear mis estudios como psicólogo. Entonces, me apasiona porque cada una me ha permitido estar donde estoy hoy, me permite manejar mi tiempo y creo que eso es algo invaluable. No hay recurso alguno que tú puedas invertir que te devuelva tiempo. No, el tiempo Entonces, es el recurso más preciado de todo el mundo. exactamente, y por eso es que estas tres cosas me apasionan, porque aparte de que me motiva a trabajar con las personas, me motiva a hacer análisis y ver que las proyecciones que hice resultaron ser fructíferas. ah, esta libertad de tiempo que me permite entonces poderme dedicar a otras áreas como el tema de la política. Correcto. Que ahí entraremos en breves instantes. Pero hablando de todo eso, y yo diría, como decimos los dominicanos, que te saliste debajo de una patana con la explicación de cómo las tres cosas interactúan entre sí, pero muy bien explicadas, porque realmente sí tiene sentido lo que tú explicas y la forma en que las conectas. Pero como psicoterapeuta y cofundador del Centro de Psicoterapia Plenitud, seguramente has tenido muchísimos desafíos, situaciones, también éxitos. En esa trayectoria profesional que has tenido, ¿cómo crees tú que esa formación en psicología te ha influenciado a ti para tu enfoque en la política, algo que estás haciendo actualmente, y la candidatura actual que tienes como diputado en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional en Santo Domingo? Mira, es innegable que todo proyecto al iniciar contrae o conlleva más bien sus propios retos, ¿no? Y algo que todo emprendedor debe de saber antes de lanzarse, y si no lo sabe, tarde o temprano lo va a tener que descubrir, es que usualmente tú comienzas en negativo, tú comienzas perdiendo. De hecho, en el trading, tú comienzas perdiendo por la diferencia de precio de entrada al de venta, ya tú comienzas una operación perdiendo. De igual Correcto. modo, cuando tú emprendes, tú comienzas perdiendo, en el sentido de que no vas a obtener un retorno al instante y este recurso invaluable, como tú decías, el tiempo, el cual tú tienes que invertir, no siempre te va a traer una recompensa en el momento. Entonces, eso te tiene que llevar a forjar la paciencia, número uno. Sí, Número dos, tiene que llevarte a estudiar tu mercado. Es decir, cuando yo comencé en esto de la psicoterapia, yo tengo una maestría en terapia familiar y de parejas y ahora en mayo termino una segunda maestría en terapia breve estratégica. Y como dato curioso, pero con la mayor humildad que lo puedo decir, voy a convertirme en el primer dominicano certificado en ese modelo, en el modelo de terapia breve estratégica. Y
me adentré en esos estudios y en estas áreas de formación porque puedo identificar un mercado. Y de nuevo, si estamos hablando de cómo esto conlleva a, a la candidatura, cómo esta experiencia me ha podido servir, lo voy a conectar en breve, créeme que sí. Ok, Entonces, el haber podido identificar estas necesidades, que si son los temas de depresión los que más demanda tienen, los temas de ansiedad o los temas de compulsiones o de manías, que son algunos de los cuales yo eh, me he documentado, me he formado y me he vuelto experto, así como el tema del duelo, por ejemplo. Cuando tú identificas esto, tienes que formarte, porque nada improvisado sale bien. Entonces, suena así. si tú quieres tener éxito en cualquier área, en lo que sea que estás haciendo, tienes que tener un estudio previo realizado, tienes que tener conocimiento y tienes que saber cómo aplicar este conocimiento, ¿no? Y todo esto Sí, necesita de paciencia para ir en la marcha. Entonces, ¿cómo yo puedo extrapolar todo esto a la carrera política? Bueno, el hecho de que tengo esta maestría en terapia familiar y de pareja, esta maestría se basa en un modelo de psicología llamado terapia sistémica. La terapia sistémica concibe el mundo no como el resultado de una causalidad lineal, sino de una causalidad circular. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, usualmente estamos acostumbrados a la relación causa-efecto, correcto. ¿verdad? Sí, Sin embargo, la terapia sistémica eh, propone, a través de la teoría general de los sistemas y a través de la teoría de la cibernética, que realmente causa y efecto se retroalimentan. Y como se retroalimentan, pueden dar a lugar a nuevos efectos originados por otras causas subyacentes que también siguen retroalimentando a las anteriores, de manera que cuando tú vas a evaluar un problema, no puedes decir, por ejemplo, que en nuestro país, República Dominicana, el alfabetismo se debe a, a una pobre inversión económica en el sector educación. Esa sería la causalidad lineal. Si lo planteas de esta manera, sería causalidad lineal. Sin embargo, si aparte del tema económico estamos hablando de la poca formación en la casa, el poco seguimiento que los padres brindan, la poca capacitación que los maestros actualmente tienen, que se correcto. enganchan a esta profesión sin vocación. Fíjate cómo ahora estamos añadiendo diferentes, exactamente, Y y que una forman un círculo. y eso es lo que llamamos causalidad circular. Es decir, la causa y Entiendo. el efecto comienzan a retroalimentarse porque entonces, como hay personas que no consiguen el suficiente dinero para poder subsistir, van a entrar en una carrera donde se le dé apertura a quien sea. Ay, ¿cuál carrera sería esa? Educación, por ejemplo. Entonces, Claro. y créeme, yo puedo hacer esta relación para demostrarte cómo cada elemento está relacionado con el otro, de manera que partiendo de todo esto, de que los problemas no tienen una causalidad lineal, sino circular, ¿cómo esto se extrapola al tema de la política? Bueno, mira, justamente mi formación me sirve para eso, porque a la hora de comenzar a elaborar propuestas o de observar y analizar las propuestas de los contrincantes, veo que piensan desde una causalidad lineal. Ah, este problema existe por esto, sin tomar en cuenta las causas subyacentes que están generando efectos que vuelven y retroalimentan la causa, sosteniéndola o manteniéndola en el tiempo. Por ende, para que las cosas puedan ser transformadas, para que puedan cambiar, tú tienes que adoptar una visión holística del problema que te permita enarbolar una propuesta que ataque los diferentes puntos, de manera que no solamente te quedes corto por pensar que el problema de la educación se debe a una pobre inversión económica, sino más bien vamos a reestructurar el sistema tal cual funciona, pero también a los integrantes, a los actores, para que entonces nuestro nivel de educación se dispare y pueda mejorar. Yo creo que esa es la lección más importante que he podido tomar de la psicología en este caso y Ok. extrapolarla al tema de la candidatura, que puedo ver los problemas no de una manera lineal, sino circular, y esto entonces me permite tener cierta ventaja a la hora de ofrecer una propuesta de cómo se pueden enfrentar los problemas. Muy bien. Y entonces, con esa explicación que diste, ¿cómo vas a aplicar eso con tu conocimiento de salud mental para abordar problemas sociales que, claro está, existen en todos los países y las sociedades, también en la República Dominicana, y hay muchísimos?
y políticas como potencial diputado. Mira, hay algo interesante con el tema social. El ser humano es un ente social, por naturaleza, por definición, es un ente social. Sin embargo, el ser humano no solamente se compone de ideas, también tiene emociones, siente Claro. emociones. ¿Y qué sucede? Tú puedes tener una excelente idea y si la presentas de una manera que no sea atractiva o que no apele a las emociones de las personas, no te la van a comprar. Justamente por eso la izquierda ha tenido una gran ventaja en los últimos años, porque usualmente sus propuestas van más por el lado de las emociones que de las cogniciones o que de las propuestas, porque sus propuestas no resisten un examen de lógica, ¿eh? No, De hecho, hace unos días atrás yo respondí a la propuesta de un contrincante a diputado en mi zona donde proponía algo y yo decía, esto suena muy interesante, suena muy bonito, pero no resiste un examen lógico. Y procedía a desmenuzar, a desglosar punto por punto por qué esta idea no podía funcionar y luego ofrecer algo que sí podía funcionar. ¿y Entonces, cuál como, fue el resultado si lo hiciste en las redes sociales? bueno, tuve bastantes comentarios positivos, también tuve, claro, a unas cuantas respuestas donde no les gustó porque esta persona con quien hice esto es mi hermano menor, que también es candidato a diputado por mi misma zona. Sin Ok, embargo, él está en un partido de izquierda y yo estoy en un partido de nueva derecha. Y como entiendo. comprenderás, tenemos una visión completamente tanto de por qué los problemas son problemas, así como de sus soluciones. Sin embargo, te mencionaba esto de que el ente social está compuesto por pensamientos, por sentimientos, por forma de relacionarse, porque si tú no tomas esto en cuenta a la hora de tú elaborar tus propuestas y comunicarlas, tú puedes tener la mejor de las mejores ideas. Y el hecho de no saber tocar la emoción de la persona te puede llevar a un punto muerto. De hecho, Blaise Pascal, que de seguro lo conoces, él Sí. era, aparte de un gran matemático y científico, era también un persuasor. Es decir, era una persona que se encargaba de difundir ideas, pero también de persuadir a los demás con respecto a estas ideas. Y usaba muchas tácticas de los sofistas, que eran filósofos griegos. Bueno, sería ya meterme en un tema. Lo que te iba a decir es que Pascal tiene esta frase. Pascal dice, antes de convencer el intelecto, tienes que tocar el corazón. ¿Y qué él quería decir con esto? Que tú puedes tener una postura lo suficientemente lógica como para que se sostenga a un análisis, a un escrutinio. Sin embargo, si una persona está bloqueada en su forma de pensar, tienes que primero conmover a la persona. Por ejemplo, si alguien me está hablando de que quiere justicia social, porque recuerda que la pregunta viene por aquí, de cómo se pueden aplicar esas políticas con respecto a la sociedad. Correcto, correcto. Yo no me he salido, no me he salido, estoy siguiendo la línea. Si una persona dice que es necesario pelear por los más indefensos, pero para eso hay que permitir que las personas que carezcan de ciertos productos básicos puedan entrar a tiendas y hurtar sin ponerle un dedo encima. Ah, ¿verdad que se te parece algo conocido, no? Exactamente. Bueno, yo pudiera contraargumentar diciéndole, mira, yo entiendo la buena intención que tienes porque de hecho cada ser humano vale. Y Claro. como cada ser humano vale, justamente si tú tienes una persona que está malnutrida, que no tiene en qué caerse muerto, claro que es comprensible que haga lo primero que le pase por la mente, que en este caso sea hurtar. Sin embargo, si tú propones esto, tratando de crear una solución, vas a causar un problema, porque la persona que está siendo asaltada, hurtada, atracada, ¿de dónde va a sacar dinero para reponer esta mercancía? Entonces, aunque creo que tienes una buena intención, me parece que si lo enfrentamos de esta manera, podemos tener un resultado mejor. Entonces, ¿qué hice en ese sentido? Yo validé la emoción de mi contrincante detrás de sus propuestas para luego entonces presentar un problema a su solución, para entonces pasar a la solución que yo entiendo que sería la mejor para este problema. Entonces, en ese sentido, no basta solo con tener buenas ideas, hay que saber expresar las buenas ideas. Y en cuanto a las políticas sociales, como partido de nueva derecha, que es Patria Libre, Correcto. donde entendemos
y defendemos los principios como la soberanía, la libertad, La vida, la vida, desde su concepción, claro está. claro. Ah, nosotros entendemos que hay personas que realmente están atravesando por un muy, muy, muy mal momento. Dígase, personas que no tienen los suficientes recursos para poder, por ejemplo, acceder a salud privada o para acceder a educación privada de calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ponerte esos dos ejemplos, dentro de las propuestas de Patria Libre tenemos la creación del sistema voucher tanto para educación como para salud, de manera que las personas con escasos recursos o que no tengan un empleo y que, claro está, se pueda comprobar esto, porque hay que evitar el mal uso de los fondos, puedan acceder a educación privada de calidad o a servicios de salud privados de calidad, porque esto que te voy a comentar no es un secreto para nadie. Nuestros servicios públicos de salud y educación no sirven. De hecho, nosotros en los resultados a nivel internacional, en las pruebas PISA, por ejemplo, estamos en unas puntuaciones pésimas, pésimas, pésimas. Y cuando tú comparas, y esto es un dato interesante que ofreció el Ministerio de Educación. Cuando tú comparas los resultados en pruebas nacionales o por materias entre estudiantes egresados de colegios privados y de escuelas públicas, la distancia entre sus resultados es abismal. ¿Por qué es abismal? Porque por su naturaleza el sector privado tiene que competir para mejorar lo que ofrece con respecto a los demás colegios o Y al las público, clínicas. exacto. Exactamente, o las mismas clínicas tienen que competir en cuanto a tecnología y precio para poder brindar un mejor y mayor servicio, pero que las personas puedan acceder a ello. El sistema público, por su naturaleza, no busca tal crecimiento. Entonces, estas son dos propuestas que nosotros tenemos, que no son las únicas, como una forma de introducir verdaderas reformas que puedan tener un gran impacto real y tangible en el tema social. Y no sé si había otra pregunta dentro de esta que me hiciste y que he dejado de responder. No, yo creo que está súper bien y yo lo que quiero decirte es que entonces, como psicoterapeuta, conociendo y entendiendo al ser humano y los problemas sociales, yo entiendo que tú tienes una gran ventaja al lanzarte como candidato político, como diputado en este momento. Veremos en el futuro si otras cosas sucederán, pero comenzando como diputado. Vamos a comenzar por ahí primero. Y yo diría que es una ventaja más que competitiva, tal vez injusta, desde el punto de vista de que tú entiendes al ser humano, pero también a la vez, y te lo voy a decir así directamente en entrevista, es para mí importante que me expliques algo, porque en el medio de esa candidatura que te encuentras, compitiendo con, claro estaba, partidos grandes, partidos viejos en la República Dominicana, y también en una sociedad que, como vimos en las elecciones pasadas, en los comentarios y demás, la gente lo que piensa es dónde está lo mío, cuánto me van a dar para que vote, y bueno, si no hay nada para mí, no cuentes conmigo, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Cómo hacemos con un movimiento nuevo ese cambio de mentalidad? Y sé que todos, y me voy a incluir, hemos estado predicando, Fernando está muy presente en los medios sociales, creo que todos los que están con Patria Libre están tratando de llevar un mensaje, pero ¿cómo llegarle a la población de que entienda de que, como decía John F. Kennedy, no preguntes lo que el país puede hacer por ti, sino qué tú puedes ¿Qué hacer tú por el puedes hacer? país? Correcto, correcto. Mira, ah, aquí volvemos a caer en esto de la terapia sistémica y en las relaciones causa-efecto, donde la causalidad circular apremia, toma ponderancia por encima de las demás. Yo creo que, en primer lugar, para tú poder llegar a este tipo, a la población en general y ser un agente de cambio en cuanto a mentalidad, tú tienes que tener ideas concretas que sean expresables en términos
coloquiales, dígase que las personas puedan entender con demostraciones de dichas ideas, donde tú puedas demostrar lo que se ha hecho que no funciona y lo que se ha hecho que sí ha funcionado en otros lugares, que es lo que llamamos la evidencia. Entonces, esto en primer lugar, tú tienes que tener firmes ideas que se puedan expresar de manera clara y que se puedan demostrar tanto lo que sí funciona como lo que no funciona. Correcto. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, amerita un acercamiento a las personas donde están. Y de hecho, para las elecciones municipales, nuestros candidatos a regidores de Patria Libre hicimos diferentes rutas. Yo participé con algunos de ellos, que aunque no me correspondía, pero como partido tratamos de salir juntos. Y a mí me sorprendió bastante el hecho de que las personas están más abiertas a estas ideas de la libertad y estas ideas nuevas que lo que uno les da crédito. Yo recuerdo que en una entrevista alguien me preguntaba, ven acá Eduardo, y tú siendo de la circunscripción 3 así, rubito, blanquito, barba pelirroja, ¿tú no crees que la gente te rechace o que no entiendan las ideas que tú estás proponiendo? Y yo le decía, mira, es todo lo contrario, porque ya hemos comenzado a salir y justamente las personas tienen hambre de escuchar soluciones reales a los problemas reales que están enfrentando. Eso es correcto. Y cuando tú no tienes miedo a salir, a tener un cara a cara con las personas, donde te puedan ver y que tú digas, mira, sí, este soy yo, y eso es lo que yo represento, estas son mis ideas, y así es como se pretende hacer y se puede lograr, porque si ya ha funcionado aquí, 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 aquí también puede funcionar, porque lo que se ha hecho hasta ahora es lo mismo. Fíjate que este gobierno hizo esto, y este hizo esto, y ese hizo esto, ¿y dónde tú estás? Estás en el mismo lugar. Correcto. Dígase, están haciendo lo mismo, no funciona. Entonces, ¿qué queda? Hay que probar las cosas diferentes. Y las personas captan, las personas entienden. Por eso te decía la importancia de expresar tus principios, tus ideas, tus planes en un lenguaje lo suficientemente coloquial para que el público general te pueda entender. Y esto tiene o guarda mucha relación con lo que te decía de a la hora de yo tratar con un paciente, yo tengo que sintonizarme con el mundo del paciente, dígase, su forma de ver la vida. Pero para yo sintonizarme con su forma de ver la vida, tengo que hablar el lenguaje que él habla. Así. Esa es la importancia. Y tú decías ahorita, me parece, Eduardo, que tienes una ventaja un poco injusta. Sí, de hecho sí, es verdad. Pero justamente es por tener esa ventaja es que me puedo asegurar de realmente conocer las necesidades de las personas, porque voy a estar hablando con las personas. De hecho, ya yo he salido a hablar con las personas, ya me están expresando lo que realmente necesitan. Y entonces mi trabajo como candidato a diputado, y si Dios me permite ganar, es poder crear o legislar a favor de las necesidades, no de unos pocos, sino de la mayoría del pueblo dominicano, de manera que prácticamente todos salgamos ganando. ¿Y por qué te digo prácticamente todos? Porque cuando tú quieres hacer las cosas bien, vas a afectar al grupo que quiere hacer las cosas mal. Entonces, Definitivamente. entonces en ese sentido, yo estoy dispuesto a sacrificar los intereses de estas personas que solamente quieren ir al poder para obtenerlo de ellos, como tú decías ahorita, a favor de legislar para el pueblo, dándole el poder al pueblo realmente, de manera que podamos, como país, como nación, óyeme, tener una sociedad primeramente más justa, más equilibrada, más próspera, de hecho. Entonces, eso sería. Sí, definitivamente. Y mira que entre amigos, y creo que también mucho la sociedad, y me refiero a Fernando por el programa de radio donde está participando, Ujú. es cierto que tal vez el dominicano como tal no use mucho la palabra ideología o que entienda mucho la palabra ideología política de izquierda, de derecha, a lo cual nos estamos refiriendo más ahora por Patria Libre y ser realmente el primer movimiento de derecha en la República Dominicana, claro. Entonces, eso es cierto, eso yo se lo doy a los que piensan eso. Pero a la vez, cuando tú tomas nuestra cultura dominicana como tal y empiezas a mirar los conceptos que se tienen en Patria Libre,
el ideario de Patria Libre y lo comparas con el dominicano, entonces, y esa es la parte creo que debemos tocar a la población. El dominicano de por sí es conservador, ¿por qué? Porque somos una población cristiana, una Ujú, población creyente y una población, por ejemplo, que está en contra en general, aunque no lo diga, del aborto, que es ujú, pro vida. Entonces, ahí se va pareciendo más a este movimiento Patria Libre que a cualquiera de los otros gobiernos que incluso han ido empujando ciertas agendas, las cuales conocemos. Entonces, ujú. ahí encajas al dominicano. De otra forma, también el dominicano de por sí siempre ha sido muy emprendedor. Siempre se le está buscando, siempre está creando un negocio, Oceando, como dicen. joseando, como decimos en República Dominicana. Entonces, usualmente los gobiernos izquierdistas, principalmente a través de los altos impuestos, tratan de bloquear los Ujú. emprendimientos. Entonces, el dominicano emprendedor lo ubicas también por ahí. Entonces, cuando tú vienes a notar y a ver, realmente el dominicano es de derecha, aunque no lo entienda. Aunque no conozca el término ideológico y las implicaciones, su idiosincrasia es de derecha. Incluso, tomando esto que tú acabas de decir, las veces que hemos salido a hablar en nuestro cara a cara, a visitar comunidades y expresar nuestras ideas, cuando lo hacemos, bien tú señalas algo que es justamente como trabajamos. No decimos necesariamente, venimos a representar la nueva derecha. ¿Con qué se come eso? Claro, No, 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 no. Estas terminologías tú las reservas cuando tú estás en un ambiente donde se necesita mayor tecnicismo, sí, pero cuando nosotros salimos le preguntamos a la gente, ¿verdad que los impuestos están altos? ¿Verdad que tú ves poco dinero? Ah, pues adivina, nosotros queremos eliminar impuestos y reducir impuestos. ¿Eso es lo que estamos buscando? Ah, tú ves que la salud, la educación que tú le das a tus hijos o que tú mismo recibiste no fue suficiente y que quisieras tener mejores oportunidades. Ah, pues mira, tenemos este sistema y este sistema con esta propuesta. De todos modos, no tenemos por qué nombrar de manera técnica o conceptual esto de ideología de derecha, de correcto. que la izquierda se encarga de esto. Cuando tú le explicas lo que tú quieres hacer con ejemplos reales, con sus propias vivencias, entienden, porque de nuevo, nuestra población es inteligente. Lo que tú tienes que saber es el lenguaje que tú vas a utilizar para explicar lo que ese era el problema de Leonel Fernández. Sí, sí, él es muy inteligente, dicen Sí, por sus discursos, pero yo no le entendí ni papa, decía la gente. Pero se nota que él es inteligente, que él sabe mucho. Entonces, ¿qué tú ganas con tener una gran elocuencia, con tener un vocabulario muy amplio, si tu público no comprende tu terminología? Tú tienes que aplatanar el mensaje. correcto. Patria Libre tiene una ventaja sobre los demás partidos políticos. Es que nosotros conectamos con la gente porque nosotros no somos políticos. En el sentido clásico, o en el sentido partidista clásico, clientelista, populista de nuestro país, me refiero, porque te vas a encontrar con autores que dicen, bueno, políticos somos todos, porque todos participamos de la política de una manera u otra. Pero Sí, no me refiero a eso. Me refiero a que no somos estos dinosaurios que están acostumbrados a tener el mismo discurso y el mismo acercamiento y las mismas tretas para hacer que las personas voten por ello a través de compra del voto, a través de favores y todo lo sí, demás. No, tenemos esta ventaja de que como no somos políticos de vieja escuela, porque todavía no, en Patria Libre, no tenemos el primer candidato que haya pertenecido a un partido político anterior y que haya hecho política anteriormente. Todos nos estamos estrenando en ese sentido. ¿Y cuál es la ventaja que eso nos da? Cualquiera diría, Eduardo, pero ustedes se están perdiendo porque eso los pone en clara desventaja en comparación al resto. No, yo lo veo al revés. Justamente como somos nuevos y no salimos de ahí, nos diferenciamos tan grandemente que tan pronto comenzamos a expresar estas ideas, las personas dicen, cuéntanos más, dinos más, explícanos más, porque no son cosas que han escuchado y porque podemos hablar su lenguaje, porque no venimos de allá, venimos del pueblo, somos del pueblo. Por eso correcto. lo que queremos legislar es para el pueblo, porque estamos metidos en el pueblo. No queremos legislar para la misma clase política clientelista. No está No, en una cúpula y exacto. entonces eso también me lleva a pensar en las elecciones pasadas, no Mu- congresuales, fueron las Las municipales. municipales.
las municipales, Entonces correcto. la gente del pueblo se queja de que todos estos partidos izquierdistas, aunque las personas en Dominicana dicen que no son de izquierdas, porque no conocen realmente la idiosincrasia de ese término, tal vez. Ujú. Pero se quejan mucho de que este partido robó, que este presidente robó, llega otro partido, hace lo mismo, que roba, pero entonces seguimos eligiendo a esos mismos partidos. Entonces, como tú dices, es hora de traer sangre nueva, una idea nueva, algo que la gente quiere escuchar y que está interesado, porque es diferente. Pero no solamente que sea sangre nueva, porque de hecho en estas elecciones municipales hubo mucha sangre nueva con ideología izquierdista o centro izquierdista. Correcto. Y no sé si tú llegaste a ver esta entrevista donde Fernando estaba, bueno, en este programa de radio donde él estaba haciéndole una pregunta a una candidata regidora de 18 años o 19 años, ella, y Ah, fue de hecho electa, y Fernando le pregunta, ¿cuál es tu ideología política? Y una conductora de ese programa lo interrumpe, le echa un boche, que todo lo tuyo, que siempre ideología, que siempre derecha, que siempre izquierda. Ok, ¿cuál es el problema con eso? Tú puedes ser sangre nueva, pero si tus ideas o tu formación es de izquierda o tiene una fuente izquierdista, tus propuestas, por ende, van a ser de tipo de izquierda. ¿Y cuáles son las propuestas de izquierda? Vamos a aumentar los impuestos. Vamos a hacer mayor justicia social a favor de los oprimidos, pero eso va a convertir al resto de la población en los nuevos oprimidos. correcto. Como, de nuevo, como en el caso que se ha visto en Estados Unidos, donde las personas entran a las tiendas a asaltarlas y no les pueden poner un dedo encima. Adivina quiénes son los nuevos oprimidos, los dueños Los de tiendas dueños. y de Exacto. negocios. ¿Y qué tú estás haciendo con eso? Entonces, tú estás intentando resolver un problema creando otro. Entonces, todas estas medidas, que si mayor impuesto, que si una justicia social extrema, que si vamos a controlar la libertad de expresión, porque no se Mayor puede Estado y porque no se, ministerios. más ministerios, más empleados públicos por ende, y Más provincias. vamos a controlar el discurso, porque nadie me puede ofender y nadie te puede ofender, pero entonces significa que yo voy a manejar la verdad y tú no puedes manejar la verdad. Las personas, aunque sean sangre nueva, si vienen con esta mentalidad o aprendiendo de estos individuos, sus propuestas van a ser también de izquierda y lo que le van a terminar haciendo es un mayor daño al pueblo. Por eso, aparte de que se necesita sangre nueva, como bien tú señalas, se necesita que las ideas nuevas que traen estas personas no sean de un espectro político que lo que hace es aplastar a la clase media y a la clase baja, sino que sea algo que realmente procure legislar para la prosperidad de la nación. Porque cuando tú abres la economía, cuando tú reduces impuestos, tú estás permitiendo que las personas que no podían competir compitan. Estás Ok. ayudando a que los que no estaban formalizados puedan formalizar y puedan introducirse en esto. ¿Y en qué repercute eso? Mayor creación de empleos. Porque para que un Correcto. emprendedor pueda luego dedicarse de lleno a una función administrativa, ¿qué tiene que hacer? Contratar a personas. Correcto. Dígase, son nuevas fuentes de empleo. Estamos dinamizando la economía. ¿Por qué? Porque si tú eliminas y reduces los impuestos que han sido trabas para los pequeños, medianos comerciantes, óyeme, le estás abriendo la oportunidad para introducirse en el mercado y con ello facilitar que las personas que van a contratar también puedan estar ahí. Entonces, en ese sentido, claro que se necesita sangre nueva, pero también se necesitan estas ideas que realmente no sean más de lo mismo. Porque tú puedes ser una nueva figura y venir a proponer Lo lo mismo. mismo, que no Correcto. funciona. Correcto. Entonces, yo creo que las ideas definitivamente son nuevas, son diferentes. Tal vez alguien en algún momento aplicó algo de derecha y no lo vamos a encasillar como derecha. Y básicamente fue un periodo de un año, 2 años. Creo que Fernando lo mencionó en la entrevista que le hice. Y fue, creo que Balaguer en el 91, 92, donde Una no medida en fue el Consejo. que, no fue que hizo cosas tal vez de derecha, lo único que hizo fue que no subió los impuestos, cuando usualmente se subían todo el tiempo, pero Ujú. de derecha como tal, no. Y tenemos buenos ejemplos. Realmente no podemos aplicar ahora mismo a
Argentina, porque acaba de instituirse el gobierno en diciembre, pero aunque no lo haya querido reconocer por mucho tiempo, Bukele, ahora principalmente con su presencia en el CEPAC en Estados Unidos, me imagino que estamos claros de lo que representa, pero han habido muchos ejemplos de éxito. Y definitivamente cuando pensamos, por ejemplo, en el 1800, antes de los 1800, cuando el estado real de la población del mundo era pobreza, entonces aplicamos ahí unos conceptos libertarios para no usar necesariamente términos capitalistas. A pesar Ujú. de que somos 8 billones de humanos en la Tierra, la pobreza es que menos del 10%, cuando antes era un 90%. Entonces las cosas son diferentes, con ideas diferentes y que sí funcionan. ¿Sí o no? Exactamente. Sí. Entonces, ¿cuáles estrategias tú entiendes que son críticas y esenciales para, por ejemplo, tú que eres un emprendedor, un dueño de negocio y que ahora también va a estar en la política? ¿Cómo vas a manejar o cómo tú entiendes que se manejan esas dos cosas al mismo tiempo? Porque muchos políticos son también emprendedores y dueños de empresas. Ujú. Mira, yo creo que la cuestión de la organización de la agenda juega un papel importante. Claro, como te dije al principio, el hecho de poder ser psicólogo, tener mi consultorio privado, de poder dar clases en una universidad, el hecho de hacer trading y el hecho también de ser tecnólogo, obviamente, todo esto consume tiempo. ¿No? Y esto sin contar que hay una vida social, hay responsabilidades, por ejemplo, en la iglesia, en mi caso, responsabilidades familiares, so on, so on. Entonces, si tú no te organizas y no priorizas, vas a estar haciendo malabares y tarde o temprano se te va a caer y se te va a estropear. Es decir, tú tienes que ser muy organizado con el tiempo, tienes que saber qué tantas horas al día tú dedicas a cada actividad. Eso en primer lugar. Segundo, priorizar. Hay cosas que pueden esperar. Definitivamente hay cosas que pueden esperar. Sí, No es lo mismo tener una urgencia, algo que definitivamente hay que resolver, porque si no, las consecuencias pudieran ser o irremediables o muy costosas en distintos términos. A, por ejemplo, bueno, tengo que pagar el celular, sí, pero si no lo pago hoy no pasa nada, porque la fecha de vencimiento es en una semana. Eso es correcto. un problema, pero puede esperar. Sí, Entonces, es el hecho de priorizar. Tercero, hay que hacer sacrificios. Yo no te voy a mentir, yo tiendo a dormirme bastante tarde todos los días porque estoy trabajando en distintas cosas. Y aunque la calidad de mi descanso ha disminuido un poco, debo de reconocerlo, pero es por un periodo de tiempo, porque todo sacrificio conlleva un tiempo determinado donde ese sacrificio se está ejecutando. Es decir, no es lo mismo vivir en un sacrificio eterno, eso desgasta psicológicamente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, a estar consciente de que tu sacrificio tiene un tiempo determinado para luego volver a una normalidad, por decirlo así. En ese sentido, por ejemplo, yo sé que cuando lleguen las elecciones de mayo y terminen de transcurrir, mi agenda se va a liberar mucho más. Así que correcto. estoy mentalizándome, perdón, con que estoy haciendo un sacrificio que es por el país, que es por el bien de la mayoría y que este sacrificio puede generar frutos. Y cuando hablo de generar frutos, ni siquiera me refiero a que yo gane. Obviamente eso no lo sabemos ahora, estamos trabajando para ganar, pero eso Correcto. solamente lo sabremos en el día de las elecciones. Sin embargo, permíteme decirte que he tenido la bendición y el placer de ir por la calle o de ir a algún establecimiento y hay personas que se me han acercado, tú eres Eduardo Gavilán, tú eres de Patria Libre, tú eres el Wow, que hablas de esto. Mira, déjame decirte que esto que tú dijiste, wow, yo no sabía cómo expresarlo y tú lo dijiste, o me identifico tanto, o mira que aprendí tanto con esto. Y eso dice que este sacrificio que tanto Patria Libre está haciendo como Fernando está haciendo, que es el que ha liderado e impulsado, ¿no? Patria Libre, como las demás personas que nos hemos agregado, sí está llegando a la población. El hecho de que nuestra presencia en las redes, en los medios de comunicación, en los encuentros cara a cara, atraiga a las personas, les cambie la forma de pensar, puedan ver un panorama diferente, te está diciendo que el sacrificio
que estamos haciendo está funcionando. Entonces, para tú poder cambiar un país, no es a través de una elección solamente. No, Tú vas cambiando el país a través de las convicciones, tus mensajes y qué tan coherente puedes mantenerte entre tus palabras, tus acciones, tus decisiones. Y por eso te mencionaba esta parte de la organización del tiempo, de las prioridades, del sacrificio y pensar que no siempre cuando tú haces un sacrificio, tú vas a ver los resultados ahora, pero inmediatamente. eventualmente, exactamente. Y Claro. sabes que estamos en la cultura de la inmediatez. Sí, Ahora queremos todo así. Eh, Creo que eso también es algo que me ha permitido poder conjugar todo esto y mantenerme tanto llevando toda mi vida profesional como también la candidatura, ¿no? A sabiendas, como te dije, de que hay sacrificios que hay que hacer, que luego que ciertos tiempos se cumplan, pues ya los sacrificios no hay que hacerlos en esa dirección, sino que ahora vamos a poder por lo menos descansar un poco más. eso esperamos. Y entonces, en el contexto de la política de derecha como tal, abordaste el tema de la educación a través de el sistema voucher, pero en un gobierno de derecha en la República Dominicana, ¿cómo, y en tu caso como diputado, abordarías dos temas más que son críticos, que es salud y la desigualdad económica que existe en el país? Hmm. Vamos a ver, cuando dices desigualdad económica, ¿a qué te refieres? Bueno, la diferencia posiblemente en estatus sociales, que hay ricos muy ricos y bueno, habrán pobres Y pobres extremos incluso, ¿no? extremos, exacto. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Simplemente quería asegurarme para poderte seguir correctamente. Mira, te vas a encontrar con personas que proponen quitarle a los ricos para darles a los más pobres. Eso es una Sí, yo pienso que gran eso, medida de izquierda sí, y eso es violar el derecho de las personas, es robarle al que ha sudado para conseguir lo suyo, para correcto. dárselo a otro, que es verdad que hay personas en necesidad. Y también hay personas recostadas del Estado, que viven de una manera muy Ujú. cómoda en su condición. Entonces, ¿qué tú pudieras hacer para estos niveles de desigualdad, como tú dices, palearlos o reducirlos? Bueno, por eso me encantan las políticas que Patria Libre propone en su ideario, que son las que representamos y que queremos llevar al Congreso, de hecho, porque vamos al tema de los impuestos, por ejemplo. Reduces impuestos, van a pasar dos cosas. Uno, más personas van a poder asumir sus propios negocios, van a poder emprender, van a poder adentrarse a esto, ¿no? Sí, Dos, vas a atraer la inversión extranjera. De por sí ya también vas a activar la inversión nacional, ¿eh? Pero vas a claro, atraer la inversión extranjera. ¿Y qué conlleva la inversión extranjera? Conlleva no solamente creación de empleos, también el Estado va a recaudar los impuestos que tienen que pagar, ¿no? Las empresas extranjeras que se estén eh, creando en el país. Sin embargo, como vamos a tener impuestos competitivos en comparación a otras regiones y tomando en cuenta el punto geográfico donde estamos, que nos conviene bastante por el sentido de estamos en Centroamérica y somos un punto ideal de destino hacia otras regiones, otros países, tenemos esta ventaja frente a sí, otros lugares. Si tú encima de esta ventaja geográfica le sumas bajos impuestos, las empresas internacionales van a querer venir acá y van a crear nuevos eh, negocios, nuevas empresas que van a repercutir en, obviamente, nuevos empleos, aparte de que el gobierno también va a recaudar esto. ¿Qué sucede? Si tú bajas los impuestos, tú aumentas la recaudación. ¿Por qué razón? Porque las personas van a querer formalizarse porque hay mayor beneficio en tener un negocio formal que uno informal. Uno de esos beneficios, por ejemplo, es si eres una empresa debidamente constituida, vas a poder participar en licitaciones del Estado, cosa claro. de si eres una empresa informal o una persona particular de manera informal, no lo vas a poder No hacer. puedes.
Número dos, vas a poder optar por préstamos, donde tú vas a poder utilizar ese dinero para invertirlo en tu idea, en tu emprendimiento, en expandir eh, tu negocio, cosa que si estás en la informalidad no lo puedes hacer. No, Tendrías que solicitar un préstamo personal, pero hay un problema. Los préstamos personales tienen un límite de monto y tienen una tasa muy diferente a las tasas que se le brindan a las empresas. Entonces, correcto. hay más ventajas, definitivamente, hay más ventajas. Aparte Es- de esto, aparte de esto, y tiene que ver todavía con lo económico y cómo esto puede repercutir en el pueblo, si tú reduces los impuestos, las personas se quedan con más dinero en el bolsillo. De sí, hecho, claro que sí. nosotros, dependiendo de la escala salarial en la cual nos encontramos, al mes pudiéramos estar pagando entre un 25 a un 35-36% de impuestos de nuestro bolsillo. Eso sin contar que cada vez que adquieres un bien, un producto, un servicio, tienes que volver a pagar impuestos. Sí, Por eso hay impuestos que queremos eliminar. Por ejemplo, impuestos a la transferencia bancaria. Esto no tiene sentido. no El, tienes. el anticipo. Estábamos hablando de impuestos que matan al perdedor. El anticipo. Yo tengo una pareja de amigos que se han dedicado al negocio de la interpretación simultánea, traducción, a manejo de eventos y todo lo demás. Gracias a Dios, y a la constancia y al buen manejo que han tenido, ya están a flote. Pero sus primeros 3 o 4 años, el anticipo les estaba Los están dando en la matando, madre, pero los matando. estaba matando, matando. Por la gracia de Dios, No, lograron mantenerse a flote. Es decir, tú pagaron dinero que tú no te has ganado por amor a Jesucristo. Eso eso no no tiene tiene sentido. sentido. Eso es un robo claro, Y, público. era, y fue una medida transitoria en el gobierno de Hipólito Mejía hace 20 años. O sea, tenemos 20 años con una medida transitoria que nos está dando en los bolsillos. Entonces, A, a menor impuesto, más dinero, las personas se quedan en el bolsillo. Por ende, van a poder utilizarlo en lo que lo quieran utilizar y su dinero les va a rendir más. Esto por el lado de los impuestos. Puedo decirte más cosas todavía, ¿no? Por Sí, eso, por ese lado. Aparte de esto, del tema económico y con esta desigualdad, porque me preguntabas dos cosas. Uno, el tema de la desigualdad. ¿Y cuál era el otro punto para no olvidarlo? la salud. La salud. Ok. Con este tema, entonces, con esto del tema económico, y lo voy a vincular directamente al sistema de educación. ¿Cómo tú puedes crear mejores oportunidades para que las personas puedan progresar en la vida? Permitiéndole adquirir estas competencias que le van a permitir desarrollarse, emprender y crecer. Y mira, y aún y no se emprendan, sino que decidan ser un empleado formal, que eso no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Claro Bueno, que no. tú vas a contratar a personas que puedan llenar los requerimientos que tu puesto amerita o demanda. Por ende, incluso hasta reformulando cómo funciona nuestro sistema de educación, tú vas a poder permitir que las personas accedan a educación de mayor calidad y puedan entonces concursar para puestos donde los salarios sean mejores. Y hablando de todo esto, ¿qué pasa entonces si aparte de tú reducir los impuestos, tú también eliminas el salario mínimo? Hay personas que están asustadas porque dicen, es que si tú eliminas el salario mínimo, van a pagar cheles, van a pagar una miseria. Tienen miedos. No, todo lo contrario, porque una persona que conoce su valor de mercado no va a trabajar en cualquier empresa por cualquier precio, sino que las empresas se van a ver obligadas a mostrarse competitivas en el salario que ofrece, en los beneficios que ofrece. ¿Por qué van a poder hacer esto? Porque si tú le estás cobrando menos impuestos, van a poder hacer rejuegos y van a poder pagar mejores salarios. Eso Entonces, es de así. todos modos, esto también ayuda con esta desigualdad económica de la cual tú estabas hablando. Y Sí, con el tema de la salud me dijiste, ¿verdad? correcto. Con el tema de la salud, mira, nosotros en nuestro país estamos viviendo una injusticia, a mi entender, con las AFP y las ARS, por ejemplo. Estas leyes que crean, rigen y regulan la AFP
y las ARS están sobre regularizadas, a tal punto que para tú entrar a competir, es decir, tú crear una nueva FP o una nueva ARS, es prácticamente imposible. Si tú logras liberalizar esto, reducir estos requisitos, tú estás obligando a las que ya existen, a las FP existentes y a las ARS existentes a mejorar sus servicios de cobertura. Sí, Estás obligando a que los servicios que ofrecen sean mejores, más competitivos y que bajen los precios. ¿Por qué? Porque si está saliendo la nueva ARS o la nueva FP, que me está ofreciendo una mayor cobertura que la que me ofrece mi plan actual por un precio menor, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? Yo me voy a ir con el nuevo. correcto. ¿Y en qué repercute eso? En mi economía, de hecho. Es decir, Sí, voy a seguir ahorrando dinero, pero voy a tener acceso a un mejor sistema de salud, porque de nuevo, y de pensiones también, porque de nuevo, la salud privada, o sea, por naturaleza, y sobre todo en nuestro país lo podemos evidenciar, es mejor que la pública. Si tú les permites a las personas que puedan acceder a servicios de salud privada, donde van a poder ser atendidos con tecnología de punta, con profesionales preparados, con personas que no van a estar estresados. Mira, en mi consulta, y esto es un gran paréntesis, en mi consulta yo atiendo a médicos que trabajan en instituciones públicas. Estas personas, tú no te imaginas el estrés con el que viven. Porque a wow, pobre. diferencia porque a diferencia de la práctica privada, donde tú vas en este horario y te vas a este horario, y si decides tomarte el día, te lo puedes tomar, Sí, y tienes un número de pacientes que tú ves al día limitado, ¿no? En cierto sentido, sí, versus en el aspecto público, en salud pública, donde tú tienes que atender a todo el que llegue, tú terminas con un burnout, pero sí. terrible. O sea, ¿cómo se dice en español? Con este efecto, ah, Como estresado por trabajo, cansado por de trabajo. decirlo de una manera, se me fue la palabra en español, pero el tema es, tú no estás brindando o no vas a poder brindar una atención de calidad, justamente porque una sola persona atendiendo a 80 pacientes y sabiendo nosotros que hay pacientes difíciles, hay personas que llegan peleando, que llegan Claro, insultando. Bueno, hemos visto noticias y videos de personas agrediendo a personal médico, ¿no? sí, Entonces, cuando tú permites que estas personas puedan acceder a salud privada en otros lugares, ¿qué tú crees que va a pasar con la carga laboral del personal que está en el sector público? Carga disminuye. disminuye. ¿Sabes también qué va a disminuir? El estrés. Sí. ¿Sabes qué Y va se a le va a aumentar? dar un mejor servicio, Corre. de mejor calidad y todo se arregla. Correcto. Y esto era lo que te estaba hablando hace unos minutos sobre la causalidad circular. Fíjate cómo una medida aquí, una medida aquí, una medida aquí, realmente tienen relación con diversos sectores. Entonces, en ese sentido, esa sería una de las propuestas. La otra es la creación del sistema voucher en el sector salud, de manera que las personas puedan, por ende, acceder, ¿no? a servicios de salud privada. Por otro lado, des, quitar la hiperregulación de las ARS y también de las FP para que puedan brindar mejor cobertura a un menor precio. Mira, por ejemplo, yo tengo una propuesta particular. Eh, no sé si tú manejas este dato, pero la mayoría de los planes de las ARS en sus planes más básicos no cubren consultas psicológicas, No no sabía, las cubren, no no las sabía. cubren. De hecho, tengo muchos pacientes que cuando me preguntan, ¿tú aceptas seguro? Les tengo que decir, tienes que investigar si tu plan tiene esta cobertura. Y cuando investigan me dicen, no. ¿Sabes por qué? No, Porque aquí la salud mental es un lujo. es un lujo. Por eso, una de mis propuestas va en dirección a que las administradoras, en ese sentido, en sus planes más básicos, cubran salud mental. Porque la salud mental, y la pandemia lo demostró, no puede ser un lujo, tiene que ser de fácil acceso. Correcto. Entonces, en ese sentido, tienes que también legislar para que si ustedes van a ofrecer estos servicios y cubrir esto, tienen que ser en todas las ramas, lo más completo posible, desde los planes más básicos, porque todo el mundo tiene derecho
no solamente a una mejor salud física, también a una mejor salud mental. Entonces, Sí, hasta ahora es te he vital. hablado de tres propuestas diferentes en el área de salud, ¿eh? Sí, 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 definitivamente. Y va de la mano, pero voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas estuve en Bahamas, en Freeport, Bahamas. Y claro, es un tema que me encanta. Y estuve hablando con tres personas. Y antes de ir estuve leyendo sobre los impuestos y demás. Conocemos que algunas islas del Caribe son paraísos fiscales y demás. Y cuando llego, les pregunto y digo, bueno, pero ustedes no tienen impuestos sobre la renta, es decir, no se le aplica impuestos a sus salarios, es cero. Y me dicen, sí, pero la vida es un poco cara y bueno, es entendible porque en Bahamas no se produce nada. Tienen que comprar todos sus productos a Estados Unidos y otros países. Son pequeñas islas en el medio del mar que realmente no tienen formas de producir productos en grandes cantidades. Y bueno, hablamos un rato y todo, y al final los tres con los que hablé me dijeron lo mismo. Pero, independientemente de que la vida es cara, preferimos tener impuestos cero sobre nuestros salarios. Por lo que tú decías, les queda más dinero y una vez que tú tienes dinero, te queda todo el dinero de tu salario, tú decides cómo lo vas a usar, cómo lo vas a distribuir y cómo te lo ingenias. Pero si antes de cobrar mi salario tú me estás quitando 35%, 40%, 50% y además de eso también me quitas cuando compro y hago otras cosas, me estás matando. No puede haber un crecimiento en la sociedad. Exactamente, y eso lo que hace es perpetuar esta desigualdad que tú dices. Pero fíjate cómo esta desigualdad lamentablemente nace de políticas públicas aplicadas en detrimento de la población. Y Justamente por dicen que es eso, para ayudar a los pobres, que van a acabar con la pobreza. ¿Cómo? ¿cómo? Crear más pobres. Si estás creando más pobres. Alguien dijo una vez, si todos somos pobres, entonces nadie es pobre. Exacto. Todos somos iguales. Así es que quieren acabar con la pobreza, creando más pobres. Creando Entonces, más pobres. no, eso no funciona. Eduardo, entonces tú eres cristiano y ¿cómo aplica esa fe que tienes como cristiano a las decisiones que tomas como, en este caso vamos a hablar de la política como tal, como político, en especial cuando se trata de temas controversiales y que hay muchos hoy en día? ¿Como cuáles temas controversiales para ver, para responder así directamente? Bueno, tenemos los temas de El aborto, aborto, género, woke, entre el muchos otros woke. temas, pero esos son de los tres que me llegan rápidamente a la Estos son los mente. que te llegan. Muy bien. Mira, hay algo interesante. Hay personas que entienden que el cristiano no puede hacer política, porque la Biblia condena, no, la Biblia en ningún lugar condena eso. De hecho, todo lo contrario. El apóstol Pablo en la carta a los romanos dice, sométanse a las autoridades que existen porque están ahí por Dios. Es decir, Dios estableció el orden. Claro. Y mira, una persona no tiene que ser creyente para poder entender estas cosas que voy a decir. Cuando tú tienes valores que son firmes, independientemente de que tú seas creyente, de que tú seas ateo o que seas agnóstico, los valores que tú representas, si actúas en coherencia a ellos y si te permiten velar por el bien común y el bien de la mayoría por encima del bien particular y personal, las personas pueden observar eso. Las Sí, personas pueden palpar eso y darse cuenta de que, ok, este tipo puede hacer un trabajo, puede hacer algo bueno en relación a los demás. ¿Qué sucede con estos temas controversiales? Hay una diferencia entre hacer o tomar una decisión por un tema de fe a tomar una decisión por un tema de lógica. Y era Santo Tomás quien decía fe y razón no están divorciadas. Todo lo contrario, fe y razón se complementan la una a la otra. Vamos a hablar, por ejemplo, del aborto. Yo no soy
pro vida, porque la Biblia me diga que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, y obviamente un feto ya es mi prójimo, aunque no haya Correcto. salido del vientre de su madre. No, no es solamente por eso, no es solamente por el mandamiento de no matarás, que Ujú. justamente se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que si yo respeto a la otra persona, tengo que respetarla desde que la persona es, desde que existe como tal. Y la ciencia nos dice que tan pronto el esperma y el óvulo se juntan, hay vida, Hay vida. Exacto. ya es una persona. Eso es la ciencia que lo demuestra a través de la genética, por ejemplo, donde se puede ver que el material genético de esta criatura es totalmente diferente al del padre y al de la madre. Es un ser individual, es nuevo, es un ser humano y tiene todas las cualidades como tal y tiene la dignidad de la vida. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo no defiendo la vida porque la Biblia me diga que lo defienda y ya. No, yo defiendo la vida, la vida porque incluso la ciencia me dice que desde el vientre, desde la fecundación, ya hay vida. Por eso no puedo ser pro aborto. Eduardo, pero hay personas que dicen que tú tienes derecho para decidir sobre tu cuerpo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tú tienes todo el derecho para decidir sobre tu cuerpo, excepto que el feto en tu vientre no es tu cuerpo. Está en tu cuerpo, dentro. Sí, justamente está dentro de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. No. Es una nueva Eres vida. un host, diríamos en inglés. Tú eres como El contenedor. el contenedor, como el que lleva correos. Las Ujú. cartas están en su carro, pero no son de él. Exactamente. Por eso, de hecho, una de mis propuestas es mejorar el sistema de adopción en nuestro país y a través de instituciones de salud mental, crear acompañamiento para las personas que quieran abortar, pero obviamente no estamos a favor del aborto, para Claro. que puedan durante el proceso del embarazo llevarlo y si efectivamente no quieren a la criatura, puedan entonces eh, ponerlas a disposición de quien sí las quiera adoptar en estos centros de cuidado para que estas familias que realmente han querido concebir y no han podido por alguna razón u otra, puedan entonces adoptar. Porque, a ver, ¿por qué existen los argumentos pro aborto? Uno es mi cuerpo, es mi decisión. Dos, es que fue una violación. Ujú. O es que es un embarazo no deseado. Mira, perfecto, yo puedo entender que sea un producto de una violación, y esto te ha dejado una gran marca. El problema es que abortar no te va a quitar la marca, al contrario, te va a dejar una nueva. De hecho, en Bajar dos consulta, marcas. dos marcas, y de hecho yo tengo pacientes que vienen porque abortaron y se sienten culpables y han estado en depresión justamente porque saben que asesinaron a una criatura indefensa e inocente. Y de hecho, estu- tuve un debate con una persona muy conocida, un psicólogo aquí del país, donde esta persona me decía que el síndrome posaborto no existe porque no está tipificado en el manual de diagnóstico de trastornos mentales. Wow. Y yo le pregunté, a ver, ¿la depresión existe porque está en este manual o porque el fenómeno ya existía antes de la creación del manual? No me respondió. ¿Sabes por qué no me respondió? Como no me respondió, yo tuve la gallardía de yo responder por él. ¿Tú sabes por qué no lo dices? No lo dices porque estos manuales describen el fenómeno que ya existe. Correcto. Aún y no lo describieran, no eliminaría la existencia del fenómeno. Por eso la depresión es depresión desde antes de los filósofos griegos, que de hecho los filósofos griegos, algunos de ellos trataban la depresión, ¿eh? Solamente que no la llamaban así. Pero eso ya Oh, sería una clase de historia para otro momento. claro. Porque la depresión como fenómeno siempre ha existido. Desde que ha existido el malestar, desde que ha existido la impotencia y la Sí. incapacidad de resolver un problema, ha existido la depresión. El síndrome post-aborto es lo mismo, que no esté tipificado en estos manuales, no quita que hay personas que luego de abortar se sienten culpables y duran años arrastrando esto. Eduardo, pero yo he leído que hay personas que han abortado y dicen 5 abortos y contando, y estoy muy feliz por eso.
Sí, porque cada quien es como es. Y obviamente yo no espero que cada persona reaccione de la misma manera, pero porque hayan personas que aborten y no sientan nada, yo no puedo legalizar el aborto, porque si vamos a esa, vamos a legalizar el asesinato entonces, Correcto. porque hay personas que matan y dicen, oh, cuánto placer siento de haberle arrebatado esta vida. O vamos a legalizar el robo, porque hay personas que Sí, sienten mucho placer al hacerlo y no se arrepienten, si vamos a es utilizar la cierto. misma lógica. Entonces, en ese sentido, no soy pro vida y antiaborto, por ende, porque la Biblia me lo diga. Claro, no porque me lo diga solamente, no, obviamente, es parte de mis creencias, pero yo no me baso en mis creencias para legislar. Yo me baso en lo que la ciencia dice, en lo que es lo lógico. Justamente por eso estoy en contra de las um, de estas terapias con hormonas para que los niños y las niñas, los adolescentes transicionen. Mi hermano, ¿y quién le ha dicho a usted que esta persona en esa etapa de vida que se encuentra está lo suficientemente consciente para tomar una decisión drástica cuando está demostrado científicamente que esta parte que está aquí, que se llama la corteza prefrontal, se termina de desarrollar a los 21 años? Es decir, Wow. te lo voy a explicar de una forma un poco jocosa. Antes de los 21 años solemos tomar decisiones estúpidas porque todavía no nos hemos nuestro cerebro y esta parte que se encarga del razonamiento lógico no se ha terminado de formar. Por eso es que nos dicen cuando éramos niños, cuando crezcas lo vas a entender. Y es verdad. Hay cosas que cuando crecemos la entendemos, entre otras cosas, aparte de la experiencia, Es porque cierto. nuestra corteza prefrontal termina de desarrollarse. ¿Quién dice esto? La ciencia, Claro. las investigaciones que hay. Por eso yo no puedo estar de acuerdo en que tú le inyectes hormonas a un niño, a una niña que se sienta ser del sexo opuesto. Eso es disforia de género, vamos a comenzar por ahí. Sí, y no Y solo está, eso, si en casi todos los países no puedes guiar hasta los 18, no no puedes puedes manejar. tomar hasta los 18, no puedes hacer muchísimas cosas hasta los 18, pero eso sí lo puedes hacer. ¿Por qué si te puedes mutilar el cuerpo e inyectarte hormonas? Que por cierto, estaba viendo una publicación muy interesante donde una farmacéutica admite que los bloqueadores de pubertad son irreversibles en sus efectos. Wow, wow. Por lo menos los que ellos fabrican, ¿eh? Es decir, tú estás eh, administrando medicamentos para, por ejemplo, impedir que el vello salga, crezca, o para que ciertos cambios que son normales en el hombre o en la mujer ocurran. Ay, resulta que estás dañando ese cuerpo. No solamente les basta con mutilar y permitir y promover la mutilación del cuerpo, también con crear efectos irreversibles, aparte de la mutilación en sí. Entonces, yo por eso tampoco puedo estar de acuerdo con que un niño, una niña o un adolescente transicione de género. Eres ya mayor de edad, te lo vas a costear tú mismo. Adelante, porque Adelante. justamente la derecha respeta el proyecto de vida de la persona, pero lo respetamos dentro del siguiente marco. Tú tienes que estar en pleno uso de tus facultades mentales Claro. cognitivas para hacerlo, porque mientras tú seas menor de edad, tú dependes de tus padres. Aún y Sí, te hayas emancipado, tú sigues dependiendo de tus padres. claro. Y Como, justamente por eso estas leyes castigan a los padres cuando los hijos quieren transicionar y no los dejan, porque los padres saben que tienen esta responsabilidad sobre la crianza, el cuidado, el bienestar y la salud de sus hijos. Entonces, en ese sentido, eh, no tengo estas posiciones, por ejemplo, en contra del aborto, en contra de la cultura wokeness, porque la Biblia lo diga, es porque es lo lógico, es porque a través de las distintas ciencias, de hecho, tú mencionabas algo ahorita, cuando hablabas de que hace unas cuantas décadas el 90% de la población era pobre y ahora está entre un 15-10% que o sea, de lo que es realmente pobreza, 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 ¿no? correcto. Y esto se ha hecho a través del capitalismo, a través de las ideas de la libertad. Pero son ciencias económicas. Sí, Esto se ha estudiado, se ha implementado, se ha corregido en el tiempo. Cada aspecto de la ciencia nos permite ver cómo las cosas funcionan. Por otro lado, los valores tradicionales son los que han llevado al mundo donde están.
Sí, Justamente ahora donde se está liberalizando la sociedad es donde más degradación estamos viendo. Es sí. decir, hace 15, 20, 30 años era impensable que yo tenía que permitir que una persona entre a mi tienda y hurte todo. Imagínate, Eso es robo, es eso robo. es violación de la propiedad privada, eso es punible en todas las culturas. Que vayan a Oriente a ver si pueden hacer eso. No, porque Ah, se mantienen con las tradiciones que nosotros teníamos antes, pero que hemos ido cambiando por alguna agenda, por, una razón u otra. y justamente fíjate que estas agendas, este wokeness, ¿qué es lo que ha llevado, por ejemplo, a Estados Unidos y al mismo Canadá a desestabilizarse? Es Sí, decir, los enemigos no son externos, son internos. Carlos. Entonces, en ese sentido, no necesariamente lo tradicional es malo. Y no es porque la Biblia me enseñe que robar está mal. Es que, lógicamente, si yo trabajo para mí y para mi familia, yo no voy a permitir que tú tomes lo mío, porque le estás haciendo daño a seres muy preciados para mí. Y además Entonces, el sacrificio y el y el esfuerzo sacrificio. que yo apliqué para conseguir lo que conseguí. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, yo sí voy con una mentalidad muy clara al Congreso. Debo de legislar para todos y debo hacer que todos tengan sus derechos asegurados, independientemente de credo, religión, por ende, orientación sexual. No. Pero hay pseudo derechos que se quieren crear y vender como tal, que no lo son. Y yo con eso no lo voy ni a facilitar ni a apoyar. Tú tienes derecho sobre tu cuerpo, sí, el tuyo, no la nueva vida que está dentro de ti. Está dentro de ti. Sí, Tú tienes derecho sobre tu cuerpo, sí, pero antes de tú mutilarte el pene o los senos, vamos a esperar a que tú cumplas la mayoría de edad, a ver si tú todavía quieres hacerlo. y que Y entiendas bien lo que conlleva eso, porque como esta decisión, dijiste, es para siempre. No puedes revertirlo. y mientras tanto, vamos a darte acompañamiento psicológico, a ver qué sucede. De hecho, he visto muchos testimonios de personas que hicieron transición de sexo y están arrepentidísimos y otros que incluso se han suicidado, porque Correcto, no es ni siquiera el hecho de cortarte o de ponerte. Hay un tema de salud mental que hay que trabajar. Y de nuevo, volvemos a esto de facilitar la salud mental para toda la población. correcto. Entonces, en ese sentido, ¿qué dice la estadística? La estadística, la ciencia nos dice que todos estos movimientos, todo este wokeness, eh, bueno, has escuchado la frase, go woke, go broke. Go O broke. sea, exactamente, o sea, si te vas woke, vas a quebrar, que es lo que ha pasado con varias empresas. Porque la gente que tiene dos dedos de frente, la gente que piensa, entiende que eso es una moda para quererse congraciar con, no con una minoría, sino con la minoría de la minoría, que es la que está haciendo todo este ruido y todo este escándalo, porque nosotros estamos fundamentados en una sociedad de valores judeocristianos. Correcto. Y los valores judeocristianos respetan el proyecto de vida del otro. Tú y Sí, yo no tenemos que estar de acuerdo ni tener la misma cosmovisión para tenernos que respetar. Ahora, en el momento en que tú me obligas a mí a adoptar tu cosmovisión y hacer las cosas como tú quieras, por el hecho de que eres una supuesta minoría oprimida, ahí es donde comienzan los problemas. ahí comienzan los problemas. Así es. Esto es un tema que podríamos Durar horas hablando. durar horas discutiendo, hablando. Podríamos hacer un podcast de un año, definitivamente, con esto. Pero definitivamente me gustan los puntos de vista. Claro está, los comparto contigo al 100%. Y me gusta escucharte porque tú, como psicoterapeuta, tienes más conocimiento y experiencia de lo que es la mente, el ser humano como tal. Vamos al punto, como diputado, rápidamente. Estás en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. ¿Cuáles, no pueblos, cuáles barrios abarca
esa circunscripción con nombres para que la gente más o menos se ubique? Mira, la circunscripción 3 es una, de hecho, de las más grandes. Por ejemplo, mira, tenemos Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Francisca, tenemos Guachupita, tenemos Mejoramiento Social, tenemos el Ensanche Luperón, tenemos Gualey, de hecho. Eh, Wow, de nuevo, es bien, bien extensa. Yo todavía no he terminado de nombrarte todas las que están, pero eso es lo que, esos son algunos de los sectores que conforman la circunscripción 3 del Distrito Nacional. es grande, es grande. Y no has terminado aún, No, no he terminado. definitivamente. Entonces yo creo que a través de la conversación que hemos tenido hasta ahora, hemos hablado de la ideología de Patria Libre, de lo que tú, Fernando, y los demás candidatos de Patria Libre traen a la Cámara de Diputados, esperando que ustedes puedan ganar o que muchos de ustedes puedan representar a Patria Libre en la Cámara. Pero ahora voy a entrar a dos cosas importantes para entretenimiento, para este canal. Una es libros. Y me gustaría que me menciones tres libros que te han impactado. Puede ser en tu área del saber, puede ser en el área de emprendimientos, tal vez en política, en economía. ¿Cuáles son esos tres libros que te llegan a la mente en este momento? 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Ese sería un libro. Jordan Peterson es uno de los psicólogos que yo más respeto y admiro y que de hecho se ha abierto paso luchando justamente contra el wokeness, el hecho de querer disminuir la libertad de expresión, el hecho de este feminismo aberrante, Correcto. no el feminismo de primera o de segunda ola que realmente quería derechos para, las mujeres, pero respetando al hombre, entendiendo que era parte del proyecto también, ¿no? Sí. Pearson para mí es uno de los autores y productores de ideas que yo más consumo. Esto por un lado. Este libro de seguro también te va a sonar. El libro negro de la nueva izquierda. ¿Te suena? No, Eh, no me suena. Agustín Laje y Nicolás Márquez. Ok, Ah, me parece que es así que se llama. El libro negro de la nueva izquierda. Es más, déjame confirmarlo ok. porque es uno de los libros también. A ver. La nueva izquierda. El libro, correctamente, exactamente. De hecho, a través de ese libro fue que pude conocer a Agustín Laje. Y la historia es graciosa, porque yo llego a conocer a Fernando Abreu, es porque comienzo a escuchar a Agustín Laje. Ah, Y, y, wow. y comenzando a consumir a Laje, sus ideas, sus videos, sus intervenciones públicas, voy conectando con autores, pensadores, y llego con Fernando. Y así es como termino entonces en Patria Libre. Ese sería un segundo libro. Un tercer libro, y quizás este sea el más curioso de todos, Las Mil y Una Noches, que es Las un mil y una libro, noches. Las Mil y Una Noches, que es un libro anónimo. Las Mil y Una Noches trata sobre una princesa llamada Cherezade que tiene que contarle un cuento al jeque de ese momento para que no la termine matando, porque había un edicto real de que todas las mujeres iban a ser asesinadas Sí. eh, por un problema que había con todas sus esposas que tenía. Entonces, Cherezade comienza a hacer una historia y dentro de la historia hace otra historia y luego hace otra y luego hace otra. El título de las Mil y Una Noches es porque Cherezade se extiende realizando distintas historias. Y ese libro me gustó mucho porque, aparte de que me permite ver el pensamiento de la cultura oriental, es decir, hace un gran contraste entre cómo se piensa en Occidente y cómo se piensa en Oriente, también tiene muchas estrategias y estratagemas que tú puedes aplicar a la vida real, a tu vida cotidiana, y te da una visión un poquito curiosa de cómo poder enfrentar los problemas sin necesariamente ensuciarte, por decírtelo de una manera. Aparte de que era un libro que por cultura general yo lo quería leer. Y de nuevo, creo que su riqueza es que te permite conocer una cultura totalmente diferente a la tuya, ver cómo piensan y abre tu manera de pensar, ¿no? Entonces,
Lo recomiendo también porque al ser un libro sobre historias y sobre cuentos, la lectura es bien fácil. Y fíjate que de los libros que te mencioné, los dos primeros sí son contenidos de autores pesados y con Sí, muchos argumentos en cuanto a las ideas que promueven. Este último libro es un poquito más ligero porque yo entiendo que la formación profesional, mental, de educación, no es solamente a través de los temas serios, no, a través de las fábulas, a través de los cuentos, de nuevo, soy psicólogo, sí. entonces a través de las historias y a través de poder ver las cosas desde una perspectiva diferente, una cultura diferente, también aprendes y puedes crecer. Así que esos serían tres libros que yo pudiera recomendar con los ojos cerrados. Súper bien. El de Jordan Peterson lo he visto, todavía no lo he leído, me tocará. Y los tres son nuevos, no he leído ninguno de los tres, así que definitivamente que los voy a poner en mi lista y también en la descripción del video cuando esté publicado. Y ahora Ok. viene el challenge, el desafío, con 6 palabras. Te las menciono y me dices lo primero que te llega a la mente. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es libre asociación, que es una técnica del psicoanálisis, pero vamos a darle, que suena divertido. Bueno, vamos a ver cómo te sales de esta entonces. La primera es marxismo, Error, dominicanidad, orgullo, psicoterapia, pasión, capitalismo, lo mejor, impuestos. basura, Ok, libertario. corazón. Muy bien, muy bien. Me gustaron las respuestas. Yo no sabía que te Eduardo. iba a preguntar eso. No, 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 fueron rápidas, pero contestaste, estabas listo para este desafío. Eduardo, y para culminar, ¿cómo te contactamos a través de las redes sociales, páginas? ¿Cómo llegamos a ti? Mira, yo tengo dos cuentas en Instagram, una que es la cuenta política y otra que es la cuenta de psicología. Sin Ok, embargo, si en el buscador escriben Eduardo Gavilán, me van a encontrar. O, para ser más específico, Eduardo.gavilán es la cuenta de psicología y Eduardo.gavilán.p de político, esa es la cuenta de política. También estoy en TikTok, me pueden ubicar como Eduardo Gavilán, es más fácil de encontrar también. excelente, excelente. Bueno, para finalizar, éxito, todo el apoyo de mi parte, a ti, a Patria Libre. Creo que estas ideas son súper innovadoras, funcionales y que es la única forma de traer un cambio a la República Dominicana porque todo ha sido lo mismo por muchísimos años. Entonces te auguro éxitos, que la gente de tu circunscripción vaya y vote masivamente, porque está claro que para movimientos nuevos hay que sacar cuántas veces más, 3, 7 veces más. Ah, De, de, de 3 a 5, 7 veces más. El mismo Fernando ha hablado sobre eso. Correcto, porque estás compitiendo con compra de cédulas, oficialismo y muchísimas otras cosas más. Así es, así es. Así que, Muchísimas Robinson, gracias por tu tiempo. Yo sé que estás ocupado, a pesar de que en Dominicana, en el momento que estamos grabando, es ujú, independencia nacional, na- la celebración, correcto. que la gente lo confunde con carnaval, pero eso es otro tema. Es otro tema. Pero es la celebración de la independencia de la República Dominicana, así que continúa disfrutando y trabajando. Muchas gracias a ti, de verdad, por la invitación, por el tiempo bastante ameno. Las preguntas fueron muy curiosas, muy interesantes. Y por brindar el espacio. Se necesitan personas como tú que puedan difundir estas ideas, ¿no? Y que ayuden a otros que estamos subiendo, que nos ayudan a darnos a conocer y a propagar estos pensamientos que de verdad están demostrados que sí pueden funcionar y que lo que se necesita es solamente una oportunidad. Así que de corazón, muchas gracias por la invitación. De éxitos y bendiciones, Eduardo. Gracias. Bye.